Juan Guaidó desafió al gobierno de Nicolás Maduro. Anunció que la ayuda humanitaria entrará sí o sí a Venezuela el próximo 23 de febrero, un día que podría ser crucial para el país. Claudia Reilich nos tiene el informe. Es el grito de la juventud para todo el mundo reclamando libertad. Ya está bueno, militares que estén a contra del pueblo. Necesitamos ya que Maduro se vaya para que este país pueda renacer. Una de las principales condiciones de este diálogo podría ser que usted permitiera la llegada de ayuda humanitaria a su país, algo que usted dijo que no iba a hacer, que no dejará que estos productos lleguen a su país. Usted cree que es una intervención, un ataque a su soberanía. Mientras, también hay un mecanismo actualmente en este país y Venezuela es un país que tiene grandes necesidades en este momento. ¿No cree que está mal hacer política de esto, de este asunto en particular? Es equivocado utilizar el concepto de ayuda humanitaria como una cuestión política, ideológica, como una forma de humillar a un país. Y ese es el error que ha cometido la oposición venezolana, que ha cometido la administración Trump, querer humillar a un país. Nos congelan más de 10.000 millones de dólares en el exterior, nos persiguen las cuentas en el exterior, casi que nos impiden importar medicinas, alimentos, insumos, porque nos persiguen el dólar, el dinero nuestro en las cuentas en el exterior, hasta el último rincón del planeta. Y después que nos congelan 10.000 millones y más de dólares, vienen a decirnos que nos van a dar 20 millones de dólares en una comida contaminada, yo he dicho una comida podrida. ¿Por qué contaminada? ¿Usted tiene pruebas de que esta comida está contaminada? ¿De que esta ayuda está contaminada? ¿Eso es lo que cree? Bueno, han salido informaciones de la propia Colombia, que es una comida que no se le ha, una comida disecada, con elementos químicos cancerígenos, que no se le ha hecho los exámenes respectivos y que ya ha provocado en la propia Colombia varias personas con intoxicación. Ahora, más allá de eso, ellos han politizado el concepto de ayuda humanitaria. Venezuela, he dicho yo, si se le quiere ayudar, le digo a Donald Trump, le digo a Mike Pompeo, le digo a los gobiernos que están detrás de este show, liberen las cuentas que nos tienen secuestrados, liberen el oro que nos han robado y Venezuela tiene los recursos suficientes y demás para importar todo lo que necesitamos. Dejen ese show macabro de tratar de asfixiar a Venezuela y después ofrecernos una migaja. No somos mendigos de nadie. Bajo el lema 12F, seguimos en la calle, decenas de miles de venezolanos atendieron el llamado del líder opositor Juan Guaidó, repletando las calles de Caracas y varias ciudades para exigir a las Fuerzas Armadas el ingreso de la ayuda humanitaria y la salida de Nicolás Maduro. El presidente encargado de Venezuela llegó en moto hasta la multitudinaria concentración en el este de la capital, donde emitió un desafiante discurso. Porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el usurpador va a tener que irse sí o sí de Venezuela. Guaidó volvió a llamar a las Fuerzas Armadas para que desbloqueen la ayuda humanitaria acumulada hace 5 días en la frontera, pero hoy fue más allá, adelantando lo que pasará con esa ayuda el mismo día en que se cumpla un mes desde que se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. El 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores. El desafío de Guaidó a Maduro comenzó 24 horas antes, cuando junto a los estudiantes reveló que ya lograron ingresar parte de la ayuda humanitaria a Venezuela clandestinamente. Estamos entregando un primer cargamento o donativo de insumos, como hemos dicho, en esta primera fase, a la población más vulnerable. El resto pretende ingresarlo movilizando caravanas de personas a los centros de acopio en las fronteras venezolanas. Según Guaidó, ya hay 250.000 voluntarios organizando el ingreso de la ayuda humanitaria que la vicepresidenta venezolana catalogó como un arma biológica de Estados Unidos. Porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Podríamos decir
que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria. Nosotros elegimos a Nicolás Maduro, no a Juan Guaidó. Este martes el chavismo también movilizó a sus adherentes con su propia conmemoración del Día de la Juventud. Yo quiero la paz para Venezuela. Todos queremos la paz para Venezuela. Que los tambores de guerra se alejen, que las amenazas de invasión militar se alejen y Venezuela diga en un solo coro, con una sola voz, queremos paz. También hubo movilizaciones oficialistas en otras ciudades como la fronteriza Ureña, donde el gobierno de Maduro organizó una jornada médica con entrega de medicinas provenientes de Cuba. Donde ha habido la intervención de Estados Unidos con esos planes de ayuda humanitaria, lo que han hecho es invadir. Maduro afirma que Venezuela está siendo sometida a una guerra psicológica mediática y que la supuesta ayuda humanitaria es solo una excusa de lo que él califica como el Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca para intervenir el país. A ellos no les sirve la paz, a ellos les sirve la violencia, a ellos les sirve la sangre. Algunos temen que así como ocurrió con las protestas del 12 de febrero de 2014, haya un nuevo derramamiento de sangre si los militares fieles a Maduro disparan contra los civiles opositores que lleguen a la frontera el próximo 23 de febrero. Mientras el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos continúa con sus amenazas, John Bolton prometió que habrá consecuencias para los que sigan conspirando contra el opositor Juan Guaidó. Es decir, para aquellos que no lo reconocen como presidente interino de Venezuela. Según el político, cualquiera que apoye a Nicolás Maduro destruye la democracia. Esta declaración la recibió en respuesta desde Moscú. La portavoz del Ministerio del Exterior de Rusia, María Zaharova, sugirió que si Bolton se refiere a los detractores de la democracia venezolana. Y en Estados Unidos, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Samuel Moncada, denunció la utilización de ese organismo para justificar el golpe de Estado en su país. Durante su alocución, el diplomático destacó que el gobierno estadounidense se robó al menos $30.000 millones del pueblo venezolano entre congelamiento de cuentas y confiscación de activos. Igualmente puso en evidencia las maniobras del secretario general Luis Almagro para dar visos de legitimidad al plan estadounidense para imponer un gobierno de facto que amenaza la vida de los venezolanos que respaldan al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Señor presidente, sin esa resolución de la Asamblea General, todo acto es nulo y significa la destrucción de esta organización. Lo que acabamos de escuchar del secretario general es falso, miente, estafa. Lo dice delante de todos, por eso los estados del CARICOM se lo reclamaron. Porque él dice que tiene una decisión de la Asamblea General, necesita 24 votos y no los tiene. Es falso. Es falso que una resolución del Consejo Permanente con 18 votos desconozca a un Estado miembro. Es falso, es un acto de propaganda. 14 países de la ONU han creado un grupo contra intervención en asuntos de Venezuela, así lo ha declarado el canciller venezolano, tras su reunión con los representantes de los países que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. El objetivo es trazar vías de colaboración en el marco de la crisis del país bolivariano. Entre los participantes se encontraban los cancilleres de Rusia, China, Corea del Norte, Siria, Irán y Cuba. Elena Villar amplía sobre los resultados de esta reunión. Elena, qué gusto saludarte. Cuéntanos de qué se tratan estos resultados y cómo se llevó a cabo la reunión. Hola, Betsabe, ¿qué tal? El canciller venezolano Jorge Arreaza ha leído un comunicado flanqueado por representantes de algunos de los países que lo apoyan. Arreaza ha asegurado que han decidido organizarse porque están preocupados por la vulneración de principios de la Carta de Naciones Unidas y es necesario, dicen, mantener el respeto a la misma. A continuación ha expuesto los 6 puntos que cree están en peligro. El respeto al derecho de la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, el respeto a la igualdad soberana de los estados, el impulso a la solución pacífica de las controversias, la obligación de los estados de abstenerse a la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la integridad territorial y la no injerencia en asuntos internos de otros estados. Arreaza ha avanzado que este grupo de países iniciará acciones para aumentar la conciencia de los peligros que afrontan sus pueblos más allá de la situación en Venezuela, entre quienes apoyan la declaración Rusia, China o Cuba. Por cierto, que Arreaza se ha referido a la denuncia que La Habana ha hecho sobre movimientos
movimiento de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses hacia aeropuertos de Puerto Rico, la República Dominicana y el Caribe en general. Estados Unidos está jugando a un nuevo tipo de guerra psicológica. Venezuela es un país soberano y protegeremos cada milímetro del territorio venezolano por aire, mar o tierra, ha asegurado Arreaza. Preguntado sobre la ayuda humanitaria que, según Juan Guaidó, entrará al país el 23 de febrero, Arreaza ha dicho lo siguiente. Pero vuelvo a pedir a los medios y a las agencias que no se involucren en este show, en este espectáculo orquestado por Estados Unidos. Estados Unidos ha bloqueado nuestra economía. El costo de este bloqueo es de $30.000 millones. ¿Y su calurosa ayuda humanitaria es de $20 millones? ¿Qué es esto? ¿Te apuñalo, te mato y después te doy la galleta? Tras la declaración, el embajador ruso ante la ONU ha hablado con los periodistas y ha destacado que esto no debe leerse como algo que atañe solo al gobierno de Maduro, sino atañe a defender la ley internacional. Acabamos de demostrar el apoyo a Venezuela. Nos preocupa mucho que algunos jefes de Estado estén considerando la acción militar. Esto será un muy mal desarrollo porque los países americanos están en contra de una intervención militar, ha dicho Vasily Nevencia. También ha hablado de esa ayuda humanitaria. Vamos a escucharle. Hoy la ayuda humanitaria se usa como una tarjeta política, como una herramienta política y puede llevar a provocaciones que a su vez pueden llevar a una crisis peor. En este momento la ayuda humanitaria es una herramienta en los juegos políticos. Si el gobierno de Venezuela quiere solicitar a las Naciones Unidas ayuda humanitaria, siempre lo puede hacer, ya que el organismo la donará bajo los principios de neutralidad, imparcialidad y humanidad. Este paso dado en Naciones Unidas coincide con la celebración aquí en Washington de una conferencia mundial sobre la crisis humanitaria en Venezuela convocada por Juan Guaidó. En ella, sus representantes denuncian, por ejemplo, que la contracción económica venezolana actual es peor que el periodo especial de Cuba, el doble de la Guerra Civil Española o de la Gran Depresión en Estados Unidos. Han expuesto las cifras del éxodo y de la pobreza que dicen avalan la petición de ayuda internacional para el país y, según han informado, ya han recaudado más de $100 millones. Yo te agradezco mucho, Elena. Seguiremos muy al pendiente de lo que suceda. Gracias. Hoy su país es un país en una encrucijada, un país con dos presidentes. ¿Qué está pasando exactamente en Venezuela? No puede haber dos presidentes en un país. En Venezuela hay un solo presidente constitucional electo con el voto popular, de acuerdo a las instituciones venezolanas. Y ese presidente es este humilde obrero que está aquí, Nicolás Maduro Moro. Hay, bueno, lo que se dice un golpe de Estado en marcha, que ha fracasado ya, que lo tenemos neutralizado y que ha pretendido ser impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela, que ha utilizado todo su poder político, diplomático, económico para tratar de imponernos un gobierno títere en Venezuela, una cosa nunca antes vista en nuestra historia. Pero Estados Unidos y la Unión Europea y muchos otros países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Violando todos los preceptos de la Carta de Naciones Unidas que prohíben la intervención en los asuntos internos, violando los propios preceptos de la Constitución venezolana y como parte de una operación de dominio, de conquista, de relación neocolonial con Venezuela. En todo caso, quien decide la vida política de los países, quien elige los presidentes en todos los países del mundo, es la soberanía popular y Venezuela no es la excepción. Podrá decir lo que quiera decir el gobierno de Donald Trump, el gobierno extremista de la Casa Blanca y sus gobiernos satélites, pero en Venezuela hay un pueblo que tiene la soberanía del país y que decide. Aquí no decide por nosotros ningún gobierno extranjero. Pero también hay gente que está dividida. Quiero centrarme primero en la presión internacional. Usted está bajo una gran presión internacional, tiene enemigos. ¿Cómo soluciona esto? ¿Quiénes son sus amigos a día de hoy? Yo pienso que tenemos muchos amigos en el mundo. En todo caso, esto es una batalla de carácter mundial. ¿Quién convirtió la batalla por Venezuela en una batalla mundial? Los intereses de la élite extremista que gobierna Estados Unidos. El verdadero interés de las élites de Estados Unidos no es la democracia, no le interesa la democracia en el mundo. Lo único que le interesa es saquearnos nuestras riquezas. Ese es el verdadero interés.
Usted ha solicitado una reunión con Donald Trump. ¿Ha sido para intentar solucionar esta crisis? En el momento que la solicité era otra. Yo creía que, siempre creo, se podrían abrir caminos de diálogo. Y por la vía del diálogo, buscar un entendimiento de convivencia, de coexistencia pacífica, de respeto. Pero es imposible, ellos han pateado cualquier posibilidad de diálogo, de acercamiento. La han pateado a sí mismos. Han dado la orden de cero diálogo desde la Casa Blanca. Y es muy lamentable. Yo creo en el diálogo, creo en la palabra, creo en la diplomacia. ¿Usted cree que el diálogo aquí en Venezuela es real? ¿Está usted disponible para hablar con el señor Juan Guaidó, por ejemplo? Yo he hecho más de 400 llamados al diálogo, a la oposición. La oposición va muchísimo más allá del títere que han puesto como supuesto presidente encargado. Muchísimo más allá. Este señor es circunstancial. Yo estoy dispuesto, listo, para dialogar con la oposición en su conjunto o con la oposición por partes cuando sea, donde sea. Y creo de verdad, Annalise, estoy convencido de que lo único que puede ayudar a Venezuela este año y los años que están por venir es el diálogo franco, agenda abierta y que hagamos un acuerdo integral por el bien de Venezuela, por la prosperidad del país. Apoyaron a usted. Muchos de ellos, sin embargo, están hablando de que están pasando por circunstancias extremadamente difíciles. Varias personas con las que he hablado, señor Maduro, que en los últimos años han venido a Venezuela, me han dicho que le apoyaban, pero que ahora les resulta muy difícil seguir haciéndolo. ¿Cómo le hace sentir esto? Si no hubiera un pueblo consciente, si no tuviéramos un pueblo mayoritariamente de valores revolucionarios, la revolución bolivariana hubiera desaparecido hace tiempo. Al comandante Chávez también le dijeron muchas veces, ya usted perdió el apoyo, y ganó 1, 2, 3 veces. A mí me lo vienen diciendo desde el primer día que el comandante Chávez me dejó en esta responsabilidad. Bueno, ahí tenemos un apoyo importante, mayoritario, que es un apoyo moral, espiritual, que es un apoyo político profundo. Ese mismo pueblo que tú dices que padece, ese mismo pueblo tiene conciencia, sabe por qué lucha y sabe que su única esperanza de que haya un país digno, donde se respete, que no nos convirtamos en colonia, es la revolución bolivariana. Ten la seguridad. Si no, nosotros no hubiéramos ganado elecciones continuas en los últimos 18 meses. Hemos ganado 6 elecciones continuas. Y si hoy hubiera elecciones, te lo aseguro, Annalise, si hoy hubiera elecciones para la Asamblea Nacional que están pendientes del Parlamento, las fuerzas bolivarianas volveríamos a ganar. Estas últimas elecciones han sido impugnadas por varios países de todo el mundo. Quiero volver a eso en un minuto porque quiero antes recuperar algo. Usted ha dicho, y lo ha dicho repetidamente, que Venezuela es la víctima de una agresión de Estados Unidos, que están librando una guerra económica. ¿Asume usted alguna responsabilidad de lo que está ocurriendo en el país? ¿Cree que ha habido algún error por parte de su administración en cuanto a la situación en la que ahora está Venezuela? Claro que asumo responsabilidad. Si no estuviera gobernando, si no estuviera presidiendo el país, si no estuviera liderando este poderoso movimiento revolucionario que es el movimiento bolivariano. Asumo todas las responsabilidades diarias de la economía, de la política, de lo social, de la educación del pueblo. Todos los días yo estoy gobernando con el pueblo. Nuestro método es el método de gobierno de calle, con los movimientos sociales, con todos los sectores de las mujeres, de la juventud, de la clase obrera, de los profesionales. Yo vengo, por ejemplo, ante esta entrevista, con un acto con más de 100.000 jóvenes, ¿no?, trabajando los temas de la juventud. Asumo todas las responsabilidades. ¿Errores? Dime tú quién no comete errores. El único error que yo no he cometido ni cometeré es traicionar a mi patria. Es dar mi brazo a torcer o rendirme y ponerme de rodillas a Donald Trump. No lo voy a cometer jamás. Nosotros no nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando con las dificultades, los errores, superando. Y ten la seguridad, Annalise, Venezuela va a seguir adelante. Nosotros nos hemos dado cuenta que somos más libres y más independientes de lo que pensábamos, del imperio del norte, de sus gobiernos satélites en Europa y en algunos gobiernos de América Latina. Somos mucho más libres e independientes. Hay otro mundo.
Ha nacido un mundo multipolar, pluricéntrico, hay nuevos polos de poder económico, social, militar en el mundo. Ya no es el mundo unipolar, es que un solo imperio dictaba una orden y todo el mundo a cumplir, ¿no? Hay otro mundo y Venezuela se anota en la construcción de ese nuevo mundo y nosotros vamos a seguir transitando nuestro camino en paz. Y el golpismo que se ha pretendido imponer en Venezuela y el intervencionismo estadounidense van a fracasar, van a ser derrotados y más temprano que tarde tendrán que sentarse a una mesa de diálogo y respetarnos y respetar las reglas de juego del derecho internacional. Está hablando de sus aliados, por ejemplo, Rusia, Turquía, China. ¿Son aliados muy importantes para Venezuela a día de hoy? ¿Hasta qué punto es importante tenerlos a su lado para Venezuela? Bueno, tiene una gran importancia, no solo para Venezuela, para el mundo. La República Popular China es la gran potencia económica del siglo XXI. Además, una gran potencia política ya. Y ha demostrado que puede ser gran potencia sin ser imperio, sin establecer relaciones de dominio, de chantaje, relaciones neocoloniales con los países del mundo. Nosotros tenemos una relación de cooperación extraordinaria, de asociación estratégica con China, en relación de respeto, de beneficio mutuo, que ha tenido grandes beneficios para el desarrollo de la economía en los últimos 15 años. Con la Federación Rusa también, Rusia se recuperó. Rusia es un gran actor internacional, es una potencia política, económica y una potencia militar de primer nivel. Y con el presidente Putin tenemos relaciones también estrechas de cooperación. Creo que estas dos potencias, al lado de potencias medias, como Turquía, como la India, como Irán, entre otras, van a determinar, como Sudáfrica, van a determinar el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad no puede ser todo el mundo arrodillado al imperio estadounidense. Otra vez suena como que hubiera dos polos o múltiples polos. Suena como un conflicto, como una batalla por influencias, por poder. Pero, señor presidente, aunque desafortunadamente pueda sonar así, la sensación es que los ciudadanos de Venezuela son los grandes perdedores. Estoy de acuerdo contigo. ¿Quién es perjudicado y dañado con las sanciones internacionales, con el bloqueo económico? ¿Quién es perjudicado con toda esta campaña mundial? El pueblo de Venezuela, que tiene derecho a vivir tranquilo, en paz. Yo creo que Federica Mogherini, la Unión Europea y los gobiernos fundamentales de Europa han cometido un error con Venezuela. Han escuchado una sola parte. Se han plegado a una sola parte. No han escuchado al país entero que clama paz, diálogo, entendimiento, respeto. Y no nos han escuchado a nosotros que tenemos una voz de poder real, verdadero. Yo creo que Europa se ha plegado de manera acrítica a una política equivocada de Donald Trump. Y Donald Trump, que ha pateado a la OTAN, que ha pateado a los gobiernos de Europa, que ha pateado a la Unión Europea, sencillamente les ha torcido el brazo y los ha obligado a una política que ha dañado a Venezuela. En Venezuela, tú sabes, vive casi 1 millón de migrantes europeos, 300.000 italianos, 300.000 portugueses, 300.000 españoles, casi 1 millón de migrantes europeos. Y la Unión Europea ha abandonado a sus migrantes aquí y nos ha puesto a las puertas de una invasión militar de los Estados Unidos. Donald Trump lo anunció hace unos días. Tengo la opción militar sobre Venezuela. Yo creo que la Unión Europea tiene que escuchar a todo el país, tiene que aprenderlo a escuchar con equilibrio a todos y tiene que rectificar su política sobre Venezuela. Ha mencionado a los migrantes, ha mencionado a la gente que viene a Venezuela. Nosotros también hemos visto las imágenes de cientos de miles. Naciones Unidas dice que son 3 millones de venezolanos abandonando el país. Lo he oído anteriormente hablar sobre este tema y usted ha dicho que es una invención, que no existe. ¿Ha visto las imágenes? ¿Y cómo le hace sentir ver a esa gente cruzando los puentes y volando hacia Colombia y otros países? Jamás he dicho que no es así. Es una realidad. Hay un grupo de venezolanos que durante los 2-3 últimos años, por razones económicas, de la guerra económica, han tomado la opción de buscar nuevas opciones en nuestros países. Pudiera ser entre 600 y 800 mil venezolanos. Varios miles de ellos están regresando en el plan Vuelta a la Patria, porque se encontraron en esos países xenofobia, esclavismo laboral,
y condiciones que no pensaban que se iban a encontrar y han vuelto al país. Ahora, lo que yo sí te puedo decir que esas imágenes que tú dices que repiten son la manipulación más grande que se ha hecho. Tú te puedes ir hoy al puente principal que conecta Colombia y Venezuela en Cúcuta y San Antonio del Táchira y yo te puedo mostrar, los equipos periodísticos te pueden llevar a ver, son imágenes de un gran flujo de colombianos viniendo a Venezuela, de venezolanos yendo a Colombia, de venezolanos, de colombenezolanos, familias que viven parte en Colombia, parte en Venezuela y que tienen un flujo de 30, 50 mil, a veces llegan a 60 mil personas que cruzan para relaciones comerciales, para actividades económicas, para actividades familiares. Y han tomado esas imágenes para decir que se van 3.000, 5.000 venezolanos. Bueno, de acuerdo con la ONU, son realmente 2.000 venezolanos los que se quedan en el otro lado y no vuelven. Usted ha mencionado que muchos de ellos se han ido por las dificultades en su país y yo quiero recuperar la pregunta sobre lo difíciles que son las cosas, porque algunos dicen que puede que usted no lo entienda ya que es presidente y se pierde la realidad que ellos sí están experimentando. Le hemos traído algo de dinero para preguntarle si usted sabe lo que puede comprar con 2.000 bolívares hoy. ¿Lo sabe? Si yo no entendiera la situación de mi país, no fuera presidente, electo y reelecto. Nosotros entendemos, porque yo vengo del pueblo. Tú debes saber, Annalise, que yo no me eduqué en Harvard ni en la Escuela de las Américas. Ni tengo un apellido, ni sangre azul. Yo soy un trabajador, un hombre del pueblo, y todos los días estoy junto al pueblo. Tengo contacto permanente y sé exactamente qué sucede. Aquí no hay un pueblo huérfano, aquí no hay un pueblo abandonado. Hay un pueblo agredido, eso sí. Dime tú qué país del mundo aguantaría la agresión económica de la nación más poderosa del mundo. ¿Quién lo aguantaría? Que le congelaran sus bienes, que le persiguieran las cuentas, que le prohibieran importar lo que necesita. Venezuela está haciendo un esfuerzo heroico, de verdad, admirable. Yo admiro la heroicidad del pueblo venezolano, cómo ha enfrentado todas estas circunstancias y vamos a salir adelante, ten la seguridad. Tengo una última pregunta, señor presidente. ¿Cómo cree que pasará la historia? Yo no sé, pero lo que estoy seguro es que no me recordará como un débil, un cobarde ni un traidor. Yo estoy claro de cuál es mi papel y todos los días me lleno de coraje, de pasión por mi patria, por el amor que me mueve. A mí me mueve el amor, Annalise. A nosotros nos mueve y a mí no me mueve el deseo de ser un magnate, de enriquecerme personalmente, ni de enriquecer grupos económicos. A nosotros nos mueve una idea de patria. Esta patria ha escrito historia a lo largo de 200 años y estoy seguro que vamos a seguir escribiéndola. Después, el futuro, bueno, que lo recuerde a uno, ojalá, objetivamente, por lo que fui, por lo que somos. Pero ten la seguridad que vamos a seguir adelante con mucho tenue, con mucha perseverancia, defendiendo los derechos de nuestro país ante la agresión que esconde Occidente. Occidente esconde una agresión, Annalise. Reflexiona, por favor. Reflexiona como periodista joven. No has hecho una sola pregunta de la agresión de Donald Trump, de las amenazas de invasión militar. ¿Por qué lo esconden? Sería una tragedia. Sería una tragedia peor que la de Libia. ¿Teme que eso realmente pueda pasar? Cuando el presidente extremista de un país como Donald Trump continuamente amenaza de una invasión militar, hay que preocuparse. ¿Se está preparando? Nadie está listo en el mundo. Nos preparamos primero para derrotar sus amenazas. Yo le hago un llamado a los pueblos de Europa, le hago un llamado a toda la gente sensible, te hago un llamado a ti a que reflexiones. Este pueblo noble de Venezuela tiene derecho a que se le respete, tiene derecho a la paz. No escondan la agresión de Estados Unidos detrás de la problemática que ellos mismos crean. Ellos crean una problemática con agresión, sanciones y después tratan de endilgarlo al modelo político, a la revolución bolivariana. Somos objeto de la agresión más brutal. Los Estados Unidos está concentrado en un solo objetivo en el mundo, destruir a Venezuela, colonizar a Venezuela, destruir la revolución. No ha podido ni podrá. Y aquí va a prevalecer la paz, ten la seguridad. Nos seguiremos viendo en los años que están por venir. Y tú verás cómo en Venezuela florece un nuevo tiempo. Lo vamos a hacer posible.